Y el día de hoy estamos en la antesala de un evento maravilloso que queremos recordar en forma especial en este programa. Miren, María es nuestra madre, un día eternamente triste y eternamente glorioso. El Hijo de Dios, suspendido de un infame madero, dio su vida por la salvación de la humanidad. Acerquémonos con amor y con respeto al Calvario y contemplemos a Jesús saturado de oprobios, cubierto de llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza venerable. Faltan pocos instantes para consumar su sacrificio y entregar en manos de su Padre su Espíritu bendito, aquel Espíritu donde habita la plenitud de la divinidad. Su amor inmenso recorre los 33 años de su vida, empleados en hacer el bien. ¿Qué más debía hacer por el hombre su inmensa caridad? ¿Qué cosa le resta para dar al hombre? ¿Qué acaso no ha bajado del cielo y se ha revestido de nuestra carne miserable? ¿No vivió con nosotros una vida de trabajos y humillaciones? ¿No recorrió los campos y aldeas sembrando palabras de vida eterna? ¿Y pasó por todas partes haciendo el bien? ¿No va a dar dentro de breves instantes su vida por la salvación de la humanidad? Y miren qué prodigio de amor infinito. No ha hecho, es lo que ha hecho, es un misterio de su amor y de su omnipotencia. El compendio de todas sus maravillas para dar al hombre en alimento su cuerpo, su alma, su divinidad, todo lo que tiene. Y sin embargo, no está aún satisfecho su corazón amantísimo. De lo alto de la cruz dirige a todas partes su mirada y encuentra una cosa, una sola, pero preciosa e incomparable, que no ha legado al hombre, y en aquel momento se lo da. Al pie de la cruz está María, su Madre Santísima, y la entrega al hombre representado en el discípulo predilecto para que sea su madre. Y dice, mujer, he ahí a tu hijo. Equivale a decir humanidad. He ahí a tu madre. Y su palabra siempre eficacísima infundió en el corazón purísimo de María un amor de madre hacia la humanidad, pero amor grande e inmenso, que solo es superado por el amor del corazón divino. Y para que pudiera María proteger al hombre, puso en sus manos su omnipotencia soberana. Hijos de María, los que me están escuchando igual que yo, que fuimos engendrados al pie de la cruz, digan en presencia de esta hermosa madre, ¿no es verdad que renace en nuestro pecho una firmísima esperanza de que nuestros dolores sean cuidados y curados por esa tiernísima señora? Y para que no quede duda que ella asume y acepta ese envío de ser nuestra madre a través de una persona, el discípulo amado, que nos representa a todos, recordemos cuál fue la primera palabra que pronunció la Virgen Santísima en la cumbre de la colina. Fue una palabra de amor, fue una palabra de predilección incomparable. Hijo mío, Juan Diego, a quien amo tiernamente, como a pequeñito y delicado. Esa palabra no la dijo la Virgen, la dice, la dirá hasta el fin de los tiempos. Juan Diego, es necesario que meditemos, somos todos nosotros. No es únicamente el pobre indio afortunado que miró henchida de luz la colina, que contempló el rostro celestial de María, que oyó como música de los cielos su palabra maternal y dulcísima. Juan Diego somos nosotros. Juan Diego tiene 4 siglos
avanzando hacia el quinto siglo, Juan Diego durará hasta la consumación de los siglos. Y al Juan Diego inmortal, vamos oyendo nuevamente lo que la Virgen le dice. Hijo mío, a quien amo tiernamente como a pequeñito y delicado. Sentimos la dulzura exquisita, la suavidad celestial de esa palabra de amor. Cuando vino la Virgen a nuestro suelo, cuando tomó posesión de nuestro pueblo, que es su pueblo, cuando adoptó a nuestra raza, la primera palabra que su corazón dulcísimo expresó, ya lo oyeron, es una palabra llena de amor en que nos dice, hijo mío, a quien amo, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Nosotros sentimos en el fondo de nuestros corazones, de hijos, lo que hay de exquisito y de dulce en esas palabras. Nos ama como a pequeñitos y como si no fuera suficiente que nos amara como a hijos pequeños, miren lo que agrega, como a pequeñitos y delicados. Los fuertes, los sanos, los que gozan de plena salud, tienen derecho al corazón de la madre, pero lo tienen más los enfermos, los sensibles, los que sufren, los delicados. Y María nos ve a nosotros como a sus hijos pequeños y delicados. ¿No nos parece que es una gracia especialísima de la Virgen el habernos dejado su imagen prodigiosamente celestial? Quizá allá afuera podrá alguno negar que la Virgen nos ha hablado, pero cuando vamos a su templo, cuando estamos frente a su imagen, a los pies de su imagen, ¿quién puede negar la predilección de María? Esa imagen está repitiendo que María nos ama. Nuestra gloria está en nuestra pequeñez. Nuestra grandeza está en nuestra miseria. Somos pequeños y miserables, pero vivimos en el regazo de la Virgen. Démosle gracias porque nos ha amado. Amémosla con toda nuestra alma. Pagar es corresponder. Sigue amando perpetuamente a tu Juan Diego, Virgen Santísima. Sigue amándolo para que nuestra patria tenga no la gloria efímera y superficial de la tierra, sino la gloria del cielo, que consiste en ser amado por ti, en vivir dulcemente en tu regazo. No te alejes de nosotros. Pronuncia sin cesar tus palabras dulcísimas y repítelas hasta la consumación de los siglos. Hijo mío, a quien amo tiernamente como a pequeñito y delicado. Ya meditamos esta primera palabra que pronunció la dulce Virgen María sobre la colina bendita del Tepeyac, palabra de amor que embalsama nuestra historia con su perfume celestial. Hijo mío, Juan Diego, a quien amo como a pequeñito y delicado. Cómo se derrite de ternura nuestro corazón como cuando el rocío del cielo llega con esta palabra y penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Pero hubo una segunda palabra que la Santísima Virgen dijo a Juan Diego en el Tepeyac y que nos lo dice a nosotros que constituimos ese perenne e inmortal Juan Diego. Y está ligada a esa primera palabra que ya revisamos, llena de amor, por un hilo de luz y por un vínculo de ternura. Sábete, hijo mío muy querido, que yo soy la siempre Virgen María, la Madre del Dios verdadero, autor de la vida, creador de todo ser, autor de los cielos y de la tierra, y que está en todas partes. Quien amaba a Juan Diego, quien nos ama a nosotros, es la siempre Virgen María, la Madre del verdadero Dios. Esto es la criatura más grande, la más excelente, la más bella, la más santa, después de la humanidad sacratísima,
de Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay que notar que la Virgen, al manifestar quién es, expresa maravillosamente dos cosas que la distinguen de todas las demás criaturas: siempre virgen y madre de Dios. Ha habido una multitud de vírgenes sobre la tierra, puras e inmaculadas. Ha habido una playa de noble y gloriosa de madres, pero María Santísima es la única que enlaza estas dos prendas, la virginidad y la fecundidad. Es la única que es siempre virgen y al mismo tiempo lleva la aureola gloriosa de las madres. ¿Y qué maternidad? Es la madre de Dios. Sabemos lo que esto significa. No es un título honorífico, no es algo para incentivar nuestra imaginación. Es una verdad profunda, definida en Éfeso y proclamada por la Iglesia. Es una verdad que está íntimamente ligada a los dogmas cristianos. No dice el apóstol San Pablo que la Iglesia es la plenitud de Cristo. Los cristianos somos la plenitud de Jesús, lo completamos, somos su desarrollo pleno, su prolongación misteriosa, formamos su cuerpo místico. Y si María es la madre de Jesús, por lógica divina se desprende que María es nuestra madre. En sus labios, la palabra hijo mío no es una expresión de cariño únicamente, sino que encierra una realidad profunda, misteriosa y divina. María nos ama porque Jesucristo nos ama. María nos ama para darnos a Jesucristo. María nos ama para llevarnos a Él. A eso vino la Virgen a nuestro suelo. Vino a traernos a Jesús. Sí, hace 4 siglos que Jesús vive entre nosotros, que su figura inmortal se yergue sobre nuestro suelo. Hace 4 siglos que la clave de nuestra historia es Él. María, la Madre de Dios. Luego el Verbo se hizo carne. Luego la humanidad de Cristo está hipostáticamente unida al Verbo de Dios. Luego el Señor vino a visitarnos y embalsamó con su presencia este destierro. María es la Madre de Dios. Luego Jesucristo nos vino a redimir. Luego existió el pecado original. Toda la doctrina católica está ahí. Esa palabra es una síntesis, una clave, contiene profundos misterios. María le enseñó a Juan Diego y en él a nosotros todas las enseñanzas de la fe, todo lo que necesitamos para salvarnos. Hay cosas que solo podemos pedir a nuestra madre, como hay cosas que solo una madre le puede pedir a su hijo. Y María de Guadalupe, después de decirnos que nos amaba, después de manifestarnos quién era, nos pidió una cosa. Es mi deseo que se me labre un templo en este sitio, donde como madre piadosa tuya y de tus semejantes mostraré mi clemencia amorosa y la compasión que tengo de los naturales y de aquellos que me aman y me buscan y de todos los que soliciten mi amparo y me llamaren en sus trabajos y aflicciones, y donde oiré sus lágrimas y sus ruegos para darles alivio y consuelo. Pero, ¿por qué? ¿Para qué nos ha pedido la Virgen un templo? ¿Será porque quiere ser venerada ahí? ¿Será porque quiere establecer en este sitio el trono de su amor y de su gloria? Acuérdense lo que dice un orador. El amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y la misma esencia y la misma ley. Y es una ley del amor profundo, delicado y tierno. Es una ley que se olvide de sí mismo, el que ama para pensar en el amado. Y así lo hizo la Santísima Virgen. Nos pide un templo, no para ella, para nosotros, no para que la veneremos y amemos aquí,
sino para poder amarnos y derramar en nuestros corazones la opulencia de sus dones celestiales. Es el primer motivo por que María Santísima nos pidió un templo, porque quiere vivir siempre con nosotros. María hubiera podido pedirnos un templo para ella. Si es reina, necesita un palacio. Si es señora, necesita un hogar. Bien pudiera habernos dicho, quiero que se me edifique aquí un templo para reinar desde aquí sobre mi pueblo para recibir los homenajes de mis súbditos. Pero no dice eso. O sea, la preocupación de las madres son sus hijos. Saben olvidarse de sí mismos para pensar en los pedazos de su corazón. Y así es María en sus palabras. Vuelvo a decir, nos descubre ahí María de Guadalupe su corazón maternal. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Pues hablaba entonces que el primer motivo por que María Santísima nos pidió un templo es porque quiere vivir siempre con nosotros. María hubiera podido pedirnos un templo para ella, si es reina, decía, necesito un palacio. Si es señora, necesito un hogar. Bien pudiera habernos dicho, quiero que se edifique aquí un templo para reinar desde aquí sobre mi pueblo, para recibir los homenajes de mis súbditos. Pero no dice eso. Quiero, dice, que se me edifique un templo donde como madre amorosa oiré, amaré y derramaré los dones en las almas. La preocupación de las madres son sus hijos y saben olvidarse de sí mismas para solo pensar en los pedazos de su corazón. Y así es María de Guadalupe. En sus palabras, vuelvo a decir, descubre su corazón maternal. Hay un tercer motivo que tuvo la Virgen para pedirnos que se edificara un templo, y es para tener un lugar donde poder escuchar nuestras plegarias y enjugar nuestras lágrimas, donde derramar a manos llenas sus gracias y sus dones, donde brindarnos su amparo, su consuelo, el alivio de nuestras necesidades. Expresamente se lo dijo con maravillosa claridad a Juan Diego. Es mi voluntad que en este sitio se me edifique un templo, donde oiré sus lágrimas y sus ruegos, para prestarles auxilio y consuelo. Pero que cada templo que sea símbolo del templo íntimo del que cada uno de nosotros llevamos en nuestro propio corazón. No saben, dice San Pablo, que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu del Señor habita en sus almas. Pero vuelvo a repetirlo, no es solo este templo material lo que nos pide la Virgen, ante todo quiere el otro, el espiritual, el íntimo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Por consiguiente, nuestra tarea no está concluida. Se ha construido, se ha hecho un templo de piedra, pero faltan todos esos templos espirituales que somos cada uno de nosotros y los que nos están escuchando. Terminen de construir acto tras acto, virtud tras virtud, un santuario digno de esta Madre del Cielo. Cuando María Santísima apareció hace 4 siglos en la colina bendita del Tepeyac, parece que contempló desde esa cumbre el panorama de nuestra patria y también de toda América. No en balde es la emperatriz de América, título que le fue reconocido después de haberse derramado en bendición por todos los naturales de este continente. ¿Qué vio la Virgen Santísima? Una multitud de razas dispersas, de almas aisladas, en luchas constantes, devorándose las unas a las otras, y tuvo compasión de aquella multitud inmensa
y soñó su corazón maternal hacer de todas ellas una sola cosa, de edificar con esas almas, con esos ladrillos espirituales, un templo único, el templo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esto es la Iglesia de México y la Iglesia de América. Oh dulce Madre de Guadalupe, que pronto, muy pronto esté concluido el templo espiritual para que en sus bóvedas gigantescas resuenen los cánticos de alabanza al Señor y a ti, para que todos seamos un solo corazón y una sola alma, y sobre el templo tuyo y de Dios se cierne el Espíritu Santo, símbolo de amor y de paz. Cuando María le dijo a Juan Diego que era su deseo que se estableciera en este lugar un templo donde se mostraría como madre piadosa de todos, después de decirle que acudiera al obispo y que le diera en su nombre el deseo que ella tenía, la Virgen Santísima de Guadalupe añadió: Ten por cierto que te agradeceré lo que hicieres por mí en esto que te encargo, que te afamaré y te sublimaré. Ya sabes, hijo mío, mi deseo. Vete en paz y advierte que te pagaré todo lo que haces por mí, toda tu diligencia y todos tus esfuerzos, y así pondrás en esta obra todo el esfuerzo que pudieres. Y miren, todavía brotan de ese crono la imagen bendita de María, nos está repitiendo lo que hace 4 siglos dijo esta divina señora Juan Diego, el representante de nuestro pueblo y de nuestra raza. María nos aseguró 2 cosas: que nos agradecerá y pagará todo lo que hagamos por cumplir su deseo. Bastaría que nos lo agradeciera. ¿Cómo se conoce que María es la Madre de Dios? Porque obra como Él, obra como Jesús. No nos hemos fijado que Jesucristo es delicadamente agradecido. Nos ofreció que daría la vida eterna por un vaso de agua dado a un pobre en su nombre. Y la verdad que nos agradece los esfuerzos pequeñísimos que hacemos por su honor y por su gloria. Juan Diego vio a Fray Juan de Zumárraga, el obispo prudente, no quiso acceder, desde luego, a la extraña petición del indio. Sería una ilusión de gente sencilla. Verdaderamente había podido ver el indio la maravillosa aparición que decía. El obispo aplaza la resolución del negocio y Juan Diego vuelve tristemente por estos lugares. Encuentra de nuevo a la dulce señora y le advierte que su petición no ha sido oída, que el obispo tiene desconfianza y le sugiere que envíe a otra persona de mayor valor, de mayor cultura, a alguien que pueda llegar hasta el corazón del obispo y le arranque la voluntad y disposición de que se edifique el templo que la Virgen Santísima quiere. María lo escucha apaciblemente y cuando lo hubo escuchado, le dijo las Oye, siguientes palabras. oye, hijo mío muy amado, sábete que no me faltan sirvientes ni criados a quien mandar, porque tengo muchos a quienes pudiera enviar, y que cumplirían maravillosamente lo que les ordenaré. Mas conviene mucho que tú hagas este negocio y lo solicites, y que por esa intervención tuya tenga efecto mi deseo y voluntad. Ve pues, hijo mío, vuelve a hablar con el obispo y dile que me labre el templo que le pides y que le pide la Virgen Santísima, la Madre del Dios verdadero. En verdad, María Santísima hubiera podido valerse de innumerables medios para realizar el deseo de su corazón maternal. No podía enviar a los ángeles que milagrosamente le levantaran un templo donde ella fuera honrada. No podía tocar el corazón de los conquistadores para que ellos tomaran iniciativa del templo grandioso.
no podía llegar hasta el corazón de los reyes de España para que fueran generosos con el pueblo de México, para que con el oro de esta madre patria se estableciera en este suelo un templo a la Virgen. Claro, tiene María sirvientes a quienes mandar, hombres y ángeles. Tiene en su mano la omnipotencia del ruego. Pero vean cómo dice estas palabras. Conviene mucho que tú hagas este negocio y lo solicites, y por tu intervención tuya se realice mi voluntad y deseo. ¿Por qué tiene María empeño en que el pobre indio sencillo fuera el mensajero de su amor? ¿Y por qué la intervención suya se ha de realizar según la voluntad y deseo de la Virgen? Aquí hay dos razones. Ambas son poderosas, dulcísimas, que llegan a lo íntimo del corazón. Ya lo dije, lo he repetido, Juan Diego somos nosotros. Es el pueblo mexicano, es el pueblo latinoamericano, es América en pleno, es nuestra raza. Juan Diego no ha muerto, Juan Diego es inmortal. María quiso que el pueblo mexicano y de América le edificara un templo, no los reyes de España, no los conquistadores, no los ángeles del cielo, no, sino los mexicanos, los americanos, sus hijos de este pueblo, el eterno Juan Diego. Pero hay otra razón más exquisita y más profunda. El misterio que esconde es permanentemente inmortal durante todo el transcurso de nuestra historia, y lo mismo acontecerá en los siglos que van a venir. El fondo de nuestra vida, de la vida mexicana, es el misterio del Tepeyac. María y el indio, María y el pueblo mexicano, María y el pueblo americano, pobre, miserable, ignorante, que no tiene otra cosa que su noble y sincero corazón. Este pueblo que extiende su tilma para que la Virgen deposite allí las rosas del milagro, y para que sus manos benditas dejen estampado en la tilma mísera la imagen prodigiosa que es nuestra gloria. Ese es el fondo de nuestra vida. Tal es el centro de nuestra historia y la clave de nuestro destino. Vamos a ir a una pausa para seguir hablando de este tema que para alabanza y gloria de Dios y de nuestra Madre Santísima, en recuerdo de estas maravillosas apariciones, estamos dándole alabanza y gloria a través de este programa. Y estamos reflexionando como una aportación, una flor, una rosa que ofrecemos a través de este programa a nuestra Madre Santísima. Y veíamos cómo eligió un pobre indio, sencillo, ignorante, impotente, porque quiso de esa manera darnos a entender que nuestra pequeñez, amparada por su grandeza, habría de constituir eternamente nuestra dicha y nuestra gloria. ¿Quién podrá negar que el misterio del Tepeyac es lo más exquisito, lo más bello, lo más glorioso y lo más fecundo de nuestra historia americana y mexicana? ¿Y cómo se produjo un indio y María, una tilma y flores prodigiosas? Eso es todo para realizar este prodigio. Intervino la pobreza amparada por la ternura maternal, la pequeñez protegida por la omnipotencia del amor. De todas las palabras que estamos revisando, que la Virgen Santísima nos dirigió en sus prodigiosas apariciones, las que ahora voy a explicar son quizá las más dulces, las más consoladoras. Son palabras que brotan del corazón de una madre tiernísima y van encaminadas a producir en nuestras almas descanso y confianza.
las dijo María en la cuarta aparición. Recordemos la historia inolvidable. Juan Diego vuelve a hablar al obispo, Fray Juan de Zumárraga. Le pide señales. La Santísima Virgen le ofrece al indio que al día siguiente le dará las señales pedidas. Pero Juan Diego no acude a la cita de María. La enfermedad de su tío se lo impide y al día siguiente, el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego se dirige al convento de Santiago Tlatelolco para llevar a su tío un Bernardino, un confesor. En su sencillez, Juan Diego toma otra vereda para no encontrarse con la Virgen, pero ella le sale al encuentro y le dice: ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Y qué camino llevas? El indio le explicó por qué había torcido el camino. Tenía que cumplir con un deber imperioso, urgentísimo. Y entonces la Virgen Santísima le dice estas palabras: Oye, hijo mío, lo que voy a decirte. No te moleste ni te aflija cosa alguna. No temas enfermedad ni dolor. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás debajo de mi sombra y amparo? ¿No soy yo vida y salud? ¿No estás en mi regazo y corres por mi cuenta? ¿Tienes necesidad de otra cosa? No te aflijas por la enfermedad de tu tío, que no morirá de este achaque, y ten por cierto que está sanado. Miren nada más de qué manera más suave y más insistente al mismo tiempo podía decir la Virgen a Juan Diego que descansara en ella, que arrojara de su corazón toda aflicción y temor. Fijémonos en cada palabra, porque cada palabra tiene un abismo de ternura. ¿No estás debajo de mi sombra y amparo? ¿No soy yo vida y salud? ¿No estás en mi regazo y corres por mi cuenta? ¿Tienes necesidad de otra cosa? Pero he repetido muchas veces que las palabras que María pronunció en esta colina bendita del Tepeyac no fueron únicamente para aquel indio dichoso, fueron para nosotros, fueron para nuestro pueblo y para nuestra raza. Esas palabras las debemos grabar en nuestro corazón y saborear en lo íntimo de nuestra alma. La Virgen las dijo para nosotros, por el pueblo mexicano y americano. Sabía María que tendríamos que sufrir. Conoció por la luz de la gloria todas las vicisitudes de nuestra vida nacional y latinoamericana y americana. Conoció todas nuestras amarguras, todas nuestras lágrimas, todos nuestros temores y desgracias. Y en lo íntimo de su corazón maternal se ha de haber compadecido de nuestras quejas. Sabía que había de suceder lo que en realidad ha sucedido y que ustedes se dan cuenta que no es que hubiera sido algo falso, la realidad de nuestras lágrimas que seguimos derramando por tantas infamias e injusticias que se siguen cometiendo. Y como si no bastara el habernos dicho, ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? añade: ¿No estás debajo de mi sombra y amparo? muchas veces, aunque tengamos madre, puede estar lejos y solo desde lejos ampararnos y amarnos. Está imposibilitada a la mejor de protegernos en el instante presente. ¿Cuántos pobres niños están alejados de su madre y en ella piensan y por ella suspiran y sienten la seguridad del amor maternal? Pero hay aquellas madres que los acarician, están lejos. Aquel corazón que late por ellos no está a su lado. No es así con la Virgen Santísima y por eso nos dice: yo soy tu madre y estás bajo mi amparo y protección, bajo mi sombra y cuidado. Estás cerca de mí y yo cerca de ti, madre cariñosa y madre presente.
No estoy lejos, no estoy en la región de los cielos, no estoy en regiones misteriosas. Yo estoy aquí, cerca de ti, te amparo, te protejo, te cubro con mi manto y con mi sombra. Y ahora, para terminar, vamos a considerar las últimas palabras que María Santísima dijo a Juan Diego. A primera vista parece que estas palabras son simplemente circunstancias y que se refieren a lo que debe hacer Juan Diego para llevarle al obispo las señales pedidas. Pero pienso que en esas últimas palabras la Virgen se encierra un profundo, un divino misterio de amor. La recordamos sin duda. Sube, Le dijo la Virgen a Juan Diego. sube, hijo mío, a la cumbre del cerro, en que me has visto y hablado. Corta las rosas que encontrarás allí y recógelas en el regazo de tu capa. Tráelas a mi presencia y te diré lo que debes hacer y decir. Juan Diego ejecuta la orden de María, sube al cerro, encuentra en la cumbre de él rosas fragantes, corta cuantas puede y las pone en el regazo de su capa, como se lo había ordenado María, y vuelve a la presencia de la dulce señora. María comprueba que está allí, que están ahí las rosas, y le dice: Esta es la señal que llevarás al obispo, y le dirás que por señas de estas rosas ejecute lo que le he ordenado. Y mucho te encargo, hijo mío, que hagas todo lo que te digo, y te des cuenta de que hago confianza de ti, y a nadie enseñes por el camino lo que tienes en tu capa, ni la despliegues sino en presencia del obispo, porque esto servirá para que sienta ánimo para cumplir mi deseo y edificar mi templo. aquí quiero hacer notar primero que María no le dice a Juan Diego lo que va a pasar. Es una sorpresa. María quiere darnos una sorpresa de amor. Aparentemente las señales son las rosas. En realidad la gran señal, la divina señal, allí la tenemos. Es la imagen prodigiosa. Es el tesoro de nuestro suelo mexicano y americano. Pero María quiere dar la sorpresa a la manera que una madre cariñosa oculta algunas veces las cosas a sus hijos, no porque le deje de tener confianza, sino porque quiere darle una sorpresa de amor. Así María quiso darnos una sorpresa de amor. Vamos notando, en segundo lugar, el empeño exquisito que pone la Virgen Santísima. Pone en regla todos los pormenores de este negocio. Le da a Juan Diego instrucciones precisas. Le habla, le vuelve a hablar, lo espera, se da cuenta de que ha cumplido su propósito. No vemos en estas señales inequívocas del amor, del interés que María tiene al regalarnos su precioso retrato. Cuando hemos puesto nosotros en una cosa nuestro corazón y nuestro deseo, con qué solicitud cuidamos todos los pormenores que se realicen en aquel asunto tan importante para nosotros. A este propósito viene a mi recuerdo aquel que nos dejó el dulcísimo Jesús, cuando quiso en la víspera de su pasión dejarnos un recuerdo inmortal, un monumento de su amor infinito, cuando quiso instituir la divina Eucaristía, perdón, tuvo una tendencia, esta solicitud de todos los pormenores, y les dio a los apóstoles indicaciones precisas. Vayan a la fuente, allí van a encontrar un hombre que lleva una ánfora de agua. Síganle a la casa, donde llegue a entrar, y díganle al padre de familia que quiere el maestro celebrar su Pascua.
y les va a mostrar un salón grande, magnífico. Vean bien cómo Jesús cuida todos los pormenores, aún los más insignificantes al tratarse de la Eucaristía. Cuánta solicitud que conmueve, se preocupa de todo, porque iba a realizar el sueño de su vida. Así María de Guadalupe iba a realizar el sueño de su alma, el anhelo de su corazón. Iba a darnos la imagen que es símbolo maternal. Iba a darnos su imagen, que es una gloria, que es una fuente inagotable de bienes para su suelo predilecto. Qué hermoso sentir entonces que hay una madre que cuando parte, igual que Cristo, cuando instituye la Eucaristía, no queriendo dejarnos solos, se queda presente, se queda para escucharnos nuestros ruegos, se queda para acompañarnos en este valle de lágrimas, se queda para darnos su cuerpo y su sangre como alimento, se queda para que sintamos la sombra de Padre cubriendo a sus hijos. ¿Qué acaso no presenta el Evangelio a dos personas, a dos humanos, solamente con las palabras que cuando pronuncia el ángel a la Virgen Santísima dice, llena de gracia? Dios te salve, llena de gracia. ¿Y qué nos dice San Juan en el capítulo 1, versos del 7 al 10? Hablando del verbo que se hizo carne, y lo vimos lleno de gracia está diciendo también al verbo, y de verdad, como correspondía al unigénito del Padre, llena y lleno de gracia, 2 gotas de agua. Así son Jesús y María. Cuando estaba Jesús en el vientre de María, recibía ese flujo de sangre purísima, virginal, santísima, de María Santísima, y él la devolvía al pasar por su cuerpo y divinizarla, la devolvía con movimientos de su corazón, divinizada. No la hizo una diosa porque la divinidad es incomunicable, pero la vistió de sol. Por eso María de Guadalupe refulge como el sol mismo, destella rayos. Ahí está nuestra madre esperando a los pies de su venerable imagen nuestros ruegos, nuestras súplicas. Que tengan buena tarde y viva la Virgen Santísima de Guadalupe. ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! Que Dios les bendiga. Tengan buena tarde.